Alejandro Roemers, poeta y escritor desde los 8 años, visita nuevamente España, país en el que vivió y estudió en su época de adolescente. Fue acá en España donde realmente la poesía se me metió como adentro y empecé a hacer un camino espiritual yo propio a través de la poesía y un poco contactándome hasta con la geografía española. Por eso en los poemas de este libro, de España en mí, que son poemas que yo escribí a esa edad, 16, 17, 18 años, cuando estuve acá, se enlaza un poco, arrancan a veces de lo exterior, como empezar a hablar del Escorial o de una plaza de toros en Ronda o una capilla en La Toja y demás, pero de lo exterior voy un poco a lo interior y me siento muy hermanado con lo que era esa España, que es muy distinta a la de hoy, ¿no? ¿Y cómo era esa España de entonces? ¿Cómo la recuerdas tú, esa España todavía en dictadura? Sí, era una España como que estaba un poco como dormida, estaba replegada sobre sí misma y estaba un poco como me sentía yo en esa época, ¿no? Buscando de vuelta su verdadera identidad, había quedado como aletargada y a mí me llegó mucho, no sé, me conmocionó como no lo había hecho en ningún país y yo no tengo, digamos, por familia, yo no tengo origen español, tengo origen alemán e italiano y sin embargo ningún país del mundo me ha pegado de esa manera como fue España. Yo creo que tal vez por eso, ¿no? De que estaba como vuelta hacia adentro, sin todavía tener la fuerza como para volver a despertar y a vivir, digamos, ¿no? Había tenido una experiencia de esplendor muy grande y luego el fracaso y no se había podido recuperar todavía, incluso, digamos, un fracaso que había sido total, ¿no? Es decir, de un gran imperio pasar a una guerra entre hermanos, ¿no? Una guerra civil, que es, creo, lo más terrible que le puede pasar a un pueblo, ¿no? A una nación. Y yo creo que estaba como tratando de sanar todas esas heridas. Y de alguna manera yo estaba en una época también muy introspectiva en esa época, y entonces es como que ir por esta meseta, con esa cosa adusta. Yo todavía no había leído mucho a Machado, pero después, digamos, creo que él simbolizaba bien a Antonio Machado, esa cosa de la dureza, ¿no? de sobria y no sé, me conmovió mucho. Miguel Hernández es un hombre que retrató también la problemática española, sobre todo de la guerra, de una manera muy dura. Hay muy pocos, digamos, poetas a los que yo le haya dedicado un poema y a Miguel Hernández le he dedicado 2, cosa que realmente es único y yo creo que es por eso, es decir, me identifiqué mucho con su sufrimiento. Y bueno, como una especie de sacrificio que él hace, porque él podía perfectamente, digamos, porque no era un combatiente activo, es decir, él podía perfectamente haberse salvado su vida, pero eso le implicaba como traicionar ciertos valores o creencias o lealtades que él no quiso, ¿no? Es un poco como cuando a Jesús se le ofrece, bueno, te puedes salvar si simplemente acomodas un poquito las palabras, no dices que eres hijo de Dios, eres profeta, y él no quiso, ¿no? Es decir, son personas absolutamente auténticas y fieles al mensaje que quieren transmitir. Y eso yo creo que es lo que me emocionó y de a poquito también me dio la fuerza para yo también ser cada vez más auténtico en lo que iba a escribir. Tú ya empiezas a escribir a los 8 años y escribes muchos papeles que alguien te dice, ¿por qué no los recoges y haces con esto un libro? ¿Quién es esta persona? Mi madre, sí, mi madre, y ocurrió, tuve una hepatitis en un momento que fue cuando regresamos de España a la Argentina, alrededor de los 20 años, así, y entonces, 20 y pocos, y entonces, bueno, me tenía que quedar como un mes ahí en la casa, ¿no? En cama, entonces ahí venía mi madre y dicho, bueno, mira, todos esos papelitos que tienes ahí de poemas sobre yo, dice, bueno, elige los que más te gusten y haz un libro, ¿no? Algo que quede.
y bueno, era difícil negarse ahí porque me tenía todo el día, así que bueno, así surgió el primer libro, porque una cosa es escribir la poesía para uno, a lo mejor para algún ser querido al que te animas a leerle. Yo le leí a mi madre muchos de los poemas, no todos, pero otra cosa es como desnudarte en público, ¿no? Y presentar un libro. Eso realmente es un paso muy importante, pero si lo das, como ha sido mi caso, el agradecimiento o la empatía de otras personas que se sienten partícipes de eso y que les guste y que les hace bien, es lo que luego te da mucha felicidad y te anima a continuar, ¿no? Yo siempre tengo, digamos, personas que me dicen, has seguido escribiendo, ¿qué has escrito últimamente? Vas a presentar otro libro, y eso como que te impulsa, ¿no? Así que, bueno, después de ese primer paso y por el reconocimiento que hubo, si bien tardé mucho en hacer otro libro, pero ya es como que me quedó esa idea de decir, bueno, si esto le llega, le conmueve a otra persona y puede gustarle y acompañarla, bueno, vale la pena, ¿no? Vale la pena hacerlo y vale la pena ese momento de nervios y cosas de exponerte. Y me acuerdo, por ejemplo, yo la quería mucho a mi abuela, y mi abuela tenía mi libro ahí en su mesa de luz, y ella me decía que ella todas las noches antes de dormir se leía algún poema, ¿no? Y eso era como que me daba mucha felicidad. Yo creo que en esa etapa de mi vida sí ha habido tal vez 3 figuras presentes humanas y una no presente, ¿no? Mi padre creo que, digamos, me inculcó mucho los valores del compromiso y de una actitud de logro, de conquista. Y también una cierta fortaleza, digamos, es decir, que todas las conquistas, es decir, incluso la de la felicidad, como yo descubrí después, exigen coraje y exigen fuerza, digamos. Este mundo no es para los débiles, incluso criaturas, digamos, muy amorosas, ¿no? Uno puede pensar a lo mejor en, no sé, en un San Francisco de Asís o Jesús, o incluso, no sé, o la Madre Teresa, es decir, no son criaturas débiles, son personalidades fuertes, con mucho carácter, mucho compromiso y mucho coraje. Y yo reconozco que mucho de eso me lo ha dado mi padre, si no, tal vez yo debía ser una persona como muy amorosa, pero como más blanda y con menos posibilidad de luchar contra ciertas, digamos, dificultades. Entonces, mucho esa capacidad de lucha me ha inculcado él. Y después, por el lado de mi madre y mi abuela, fue más la capacidad de amar y de tener en cuenta al prójimo, ¿no? Es decir, siempre mi madre nos hacía notar la situación que nosotros teníamos buena y ponernos en el lugar de otros, ¿no? Poder ver la vida desde el lugar de otros que sufrían más carencias o más necesidades. Yo creo que eso también es muy importante, es decir, poder salirse de ese rol que uno tiene, de una visión del mundo, y decir, bueno, pero ¿cómo sería esto visto desde aquí, desde aquí, desde aquí? Y yo creo que sí, que fueron evidentemente las figuras que más me marcaron, y después la figura de Jesús. A mí siempre me fascinó la personalidad de Jesús, más allá, digamos, de tener fe, que la tenía de chico, y la sigo teniendo más hoy. Pero también la figura de él humanamente me pareció, digamos, siempre le he encontrado nuevas características, nuevos rasgos, y hoy yo hablo de cosas que parece que ya no estuvieran de moda, ¿no? Es decir, hablar hoy del amor o hablar de Jesús parece que eso ya no es lo que se usa hoy, y sin embargo para mí es la esencia de mi vida, ¿no? Es decir, toda mi felicidad me ha venido de abrir el corazón y dejar entrar el sentimiento, las emociones. Y yo creo que el camino que detalla este libro es el camino de la cabeza al corazón, así se podría llamar también. Es decir, yo era muy racional cuando era más chico, me consideraba inteligente porque tenía las mejores calificaciones en el colegio, en la universidad, y después me di cuenta que eso no era inteligencia, porque si esa capacidad no te lleva a un equilibrio, a una armonía de la personalidad que te hace feliz, no te sirve. Entonces descubrí que la verdadera inteligencia es la sabiduría, y la sabiduría es más que una capacidad racional, y yo creo que bueno, eso es lo que he ido descubriendo de a poco, y la sabiduría es la que me ha dado luego la felicidad, pero también
me ha dado una actitud, digamos, agradecida ante la vida y una actitud amorosa que creo que para mí son fundamentales. Yo creo que no podría ser feliz si viviera desde la racionalidad, simplemente desde el ganar, desde el obtener cosas. Si no las compartiera, si no me sintiera de alguna manera hermanado con todos los demás seres, no solo seres humanos, sino plantas, animales. Es decir, un poco creo que todo el planeta y todo el universo somos una unidad. Alejandro Roemers ha presentado en España El regreso del joven príncipe, que según ha manifestado no es una continuación argumental, sino espiritual del Principito, la obra del autor francés Antoine de Saint-Exupéry. ¿El regreso del joven príncipe cuenta la trayectoria de tu vida? Sí, efectivamente, cuenta esta trayectoria interior que va de lo racional. Aparecen dos figuras, una figura mayor y un joven, y curiosamente el que aparece siendo el mayor en el libro en realidad representa mi forma de sentir cuando yo era más joven, ¿no? Donde uno entiende las cosas, a lo mejor las dice, pretende enseñarlas, pero no las siente realmente y no las aplica. En cambio el joven, que no pretende, digamos, enseñar nada ni contar nada, simplemente aplica sabiamente, digamos, su sabiduría, ¿no? Y le termina enseñando el joven a la persona mayor. Yo he tenido una cierta experiencia en ese sentido con alguien más joven que medio me sacudió un poco a mi actitud, digamos, racional, como de saber mucho, y él a lo mejor no leído nunca un libro y sabiendo a lo mejor teniendo una cultura de lectura muy inferior, sin embargo tenía una gran sabiduría existencial y me enseñó muchas cosas. Entonces yo creo que eso me hizo descubrir otra forma de sentir y de ver la vida, y que creo que se refleja acá. El libro tiene un prólogo, está prologado por un nieto de Saint-Exupéry. ¿Quiere decirse que el regreso del joven príncipe, tiene algo que ver con el Principito de toda la vida de Saint-Exupéry? Sí, yo, digamos, cuando decido escribir el libro, así un poco a pedido de amigos y todo, que me pedían que yo reflejara, digamos, esa evolución mía hacia mi forma de vivir actual. Bueno, no quería hacer algo biográfico y tampoco quería escribirlo como si fuera un libro de autoayuda. Y entonces se me ocurrió, bueno, hacerlo como una historia. Y cuando fui a escribir la historia y necesitaba un personaje joven, adolescente, ahí me vino un deseo, una cosa que yo había tenido de chico, y era poder dar un final distinto a la historia del Principito de Saint-Exupéry, que era un libro que me llegó muchísimo de chico, me conmovió y me hizo perseverar en mi digamos, forma de sentir, de defender los valores, la pureza, la espontaneidad, el confiar en las personas a pesar de equivocarme muchas veces, pero seguir confiando. Y entonces quise enlazar las dos cosas. Y dije, bueno, voy a tomar voy a imaginar que el Principito ha vuelto ya un poco mayor, adolescente, pero lo hice volver de una forma muy especial, digamos, porque lo hice volver después de una gran desilusión. Es decir, yo lo encuentro en la peor situación que uno puede encontrar a un ser humano, prácticamente al borde de la muerte, tirado al borde de un camino. Y de alguna manera simbolizó ese estado en que a veces muchos de nosotros nos hemos encontrado en un momento que no sabemos para qué seguir viviendo y si vale la pena. Y estamos ahí cuestionándonos eso. Y entonces esto, digamos, engancha y tiene también un simbolismo, pues un viaje de 3 días, que también es eso de la muerte y la resurrección. Yo creo que para estar realmente bien es como que tenemos que, prácticamente es como una muerte interior donde tú, digamos, renuncias a un montón de cosas, dejas un montón de cosas, ya no defiendes tu ego, tu orgullo, dejas todo eso y empiezas a construirte nuevamente desde la verdad, desde el amor, y un poco, bueno, es lo que ocurre aquí en el libro, ¿no? Octubre del 2008, condecoración académica universitaria de los Andes por Como la arena. Obviamente, siempre que escribes algo, estás mostrando una parte de ti. Es decir, tú no puedes escribir algo que no sea parte tuya, pero a lo mejor estás mostrando solamente una pincelada, un aspecto, y no te estás mostrando totalmente, ¿no?
yo en este libro traté de ser, digamos, lo más completo posible, estar lo más presente posible, y no hacer una literatura de entretenimiento. Es decir, en una época a mí me encantaba, yo he leído muchas novelas policiales, por ejemplo, leí Agatha Christie, he leído también en una época muchos bestsellers, y sé que podría escribir un bestseller, pero nunca lo quise hacer. Siempre me pareció que, por lo menos para mí, el escribir era algo como muy propio, pero muy ligado a lo espiritual. Yo nunca me sentí como un escritor que yo quisiera, digamos, lucrar con la literatura simplemente para hacer un beneficio económico. Me pareció siempre que la literatura para mí tenía que ser algo que me diera a mí felicidad al crearla y pudiera transmitir algo de luz o de felicidad al que lo leyera. Y bueno, yo la encaré así. Creo que, digamos, es perfectamente válido el que escribe un cuento de fantasía o escribe alguna cosa, siempre y cuando no esté reunida, digamos, con el buen gusto, ¿no? La muerte tiene un significado importante en tu vida. Tú has tenido 2 muertes traumáticas en tu familia, ¿no? Sí, yo la muerte la vivo. Este es el otro tabú del que yo hablo mucho, ¿no? Le hablo bastante, y tengo varios poemas que tratan sobre el tema de la muerte. Y para mí es un tema cotidiano, es un tema que es parte de la vida, que suma, que no tengo ningún problema de hablar de ella, al contrario, me siento más vivo cada vez que me doy cuenta de lo efímera que es esta existencia. Yo creo que hacemos muy mal en la sociedad actual de como quitarla del medio, como que no existe, para poder disfrutar la vida. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que cuando te haces realmente consciente de que nos vamos a morir todos, un poquito antes, un poquito después, y nadie sabe cuándo, y de lo breve que es el tiempo que tenemos para hacer nuestro aprendizaje acá, para dar nuestro mensaje, yo creo que se vive mucho más intensamente, se disfruta más, y no, al contrario, yo como que me gusta cada día sentir que bueno, que puede terminar mi vida ahí y que tiene que tener sentido, cada día por sí mismo, que la vida tiene que tener un sentido y que uno tiene que dejar las cosas y estar preparado para irse en cualquier momento, ¿no? Hay varios poemas de estos libros. De hecho hay un poema que se llama El brindis, que lo escribí en un avión que se empezó a mover, y iba con un amigo que se asustó, y entonces yo digo, bueno, no sé, no te asustes, digo, acá si se cae no sentimos nada, es un momento, ¿no? La muerte es un momento. Dice, no, pero yo no estoy listo. Y te digo, bueno, ves, siempre hay que estar listo, ¿no? Me dice, bueno, ¿y vos, si se viniera ahora abajo, qué harías? Y yo digo, yo haría un brindis, le digo, haría un brindis por la vida, por haberla vivido con intensidad. Y ahí mismo agarré un lápiz y escribí este poema, que se lo leí y lo tranquilizó un poco, el avión después se calmó, y bueno, y seguimos adelante. Y curiosamente, ¿no? Que eso es lo que son las historias de la vida, ¿no? Esa fue la última vez que yo brindé con él, porque luego, cuando yo salí en otro viaje, él tuvo un accidente y murió. Así que no volvimos a tener oportunidad, y fue muy cierto que yo le dije que había que estar preparado, ¿no? Para cualquier momento. Así que, y bueno, yo vivo la vida así, es decir, el tiempo que tenemos hay que aprovecharlo. Aunque las circunstancias sean negativas, por eso decir yo, es cierto, se ha muerto ese gran amigo, también se ha muerto mi hermano menor. Uno siempre piensa que la muerte debería respetar, digamos, las edades, pero no es así. Digamos, mis padres viven, y mi hermano menor no. Y yo creo que, digamos, va un poco en línea de lo mismo, ¿no? De que cada uno tiene un camino especial y tiene que descubrir cuál es. El destino es el camino de cada hombre. ¿Puede cambiarlo?, preguntó el joven cada vez más confuso. Sí, contesté lacónicamente, sabiendo que en las bibliotecas del planeta reposan plácidamente millares de volúmenes que intentan en vano dar una respuesta categórica. En vista de que el joven continuaba observándome perplejo, decidí acudir a una imagen. Piénsate como un río que debe avanzar inexorablemente,
eliges esquivar los montes, tratando de encontrar el cauce de menor resistencia. Las dificultades, continué, son como las piedras que encuentras. Si las arrastras, acabarán por juntarse como un dique que entorpecerá tu marcha. En cambio, si las superas una a una, a medida que van apareciendo,